Hoy venimos a hablarles sobre un periodo muy importante en la historia de México. Nos centraremos en tres etapas clave: el imperio de Maximiliano de Habsburgo, la República restaurada y el Porfiriato. Esas épocas marcaron profundamente la política, la economía y la sociedad de nuestro país. El imperio de Maximiliano consistió en un intento de instaurar una monarquía en México bajo el liderazgo de Maximiliano, un archiduque austríaco, quien fue designado emperador por Napoleón III de Francia. El imperio fue impuesto por fuerzas extranjeras, especialmente tropas francesas, como parte de la intervención francesa en México. Napoleón III buscaba expandir su influencia en América Latina, aprovechando la inestabilidad política tras la guerra contra Estados Unidos. Los conservadores mexicanos, que buscaban la restauración de la monarquía y el fin de las reformas liberales, fueron los principales aliados de Maximiliano. Estos querían un gobierno centralizado que favoreciera a la Iglesia. Maximiliano intentó gobernar de manera moderada y adoptó algunas reformas liberales. A pesar de su apoyo a los conservadores, impulsó políticas que favorecían la educación y la protección de los derechos de los indígenas y la limitación del poder de la Iglesia. El gobierno republicano, encabezado por Benito Juárez, se opuso rotundamente al imperio. Juárez, quien se encontraba en el norte del país, dirigió una de las guerras de resistencia, promovió y defendió las leyes de reforma iniciadas por los liberales que buscaban transformar la estructura política y social y económica de México en 1864. Cuando las fuerzas francesas impusieron el imperio de Maximiliano, Juárez lideró la resistencia republicana desde el norte del país, mientras el imperio de Maximiliano era apoyado por los conservadores. Juárez promovió algunas reformas para modernizar el país, como la mejora de la infraestructura, o sea, ferrocarriles y comunicaciones, aunque enfrentó serias dificultades económicas debido a la deuda externa de la guerra civil. Ley de libertad de cultos en 1860. Se garantizó la libertad religiosa, permitiendo que las personas practicaran otras religiones sin ser perseguidas. Entre las más conocidas, el apoyo francés fue reduciendo debido a la presión de la guerra en Europa y la resistencia republicana. Las fuerzas republicanas lideradas por Juárez finalmente derrotaron a los imperialistas, que eran principalmente Napoleón III y los conservadores mexicanos, que buscaban restaurar una monarquía en el país con el apoyo de las potencias extranjeras como Francia. República Restaurada, de 1867 a 1876. Fue un periodo clave en la historia de México, que siguió la caída del imperio de Maximiliano y la intervención francesa. Durante esta etapa se consolidó la soberanía del país y se sentaron las bases para el crecimiento y la modernización de México después de la ejecución de Maximiliano de Habsburgo en 1867. Se restauró oficialmente la República Mexicana bajo el liderazgo de Benito Juárez, quien había sido el presidente constitucional durante la guerra contra el Imperio. Juárez, a quien había sido presidente desde 1858, continuó el mando de la nación después de la caída del Imperio en 1867. Fue reelecto fue reelecto presidente y se dedicó a consolidar el poder republicano de México, que se encontraba profundamente afectado por la intervención francesa y la guerra civil, lo que resultó en una grave crisis económica. Juárez trabajó para restaurar el orden y la economía. A pesar de los esfuerzos de Juárez, el país sufría una gran deuda externa, especialmente con potencias como Francia y Estados Unidos. Además, la infraestructura estaba devastada debido a los conflictos previos y la pobreza era generalizada. Juárez murió el 18 de julio de 1872 y su muerte marcó el fin de su liderazgo directo sobre la República restaurada. Sebastián Lerdo de Tejada continuó sus políticas. La República restaurada no se consolidó completamente durante el periodo. Comenzaron los primeros esfuerzos por modernizar México, especialmente en áreas como infraestructura, ferrocarriles, comunicaciones y la economía. A pesar de la restauración de la República, el país siguió dividido. Las
tensiones entre liberales y conservadores continuaron, aunque el Partido Conservador ya no tenía el mismo poder que antes. El Porfiriato es el periodo de la historia de México que abarcó la presidencia de Porfirio Díaz desde 1876 hasta 1911. Durante el tiempo, Díaz consolidó un gobierno autoritario. El Porfiriato se extendió desde 1876, cuando Porfirio Díaz asumió la presidencia tras un golpe de Estado contra Sebastián Lerdo de Tejada, hasta 1911, cuando Díaz renunció tras el estallido de la Revolución Mexicana. Siendo este el contexto, Díaz consolidó el poder de la figura presidencial y ejerció el control autoritario sobre todos los aspectos del gobierno, utilizando el fraude electoral, la manipulación política para asegurarse de que su gobierno permaneciera en el poder sin oposición significativa. Se construyeron ferrocarriles, líneas teleféricas y puertos, lo que mejoró las comunicaciones y el transporte de todo el país. Durante el Porfiriato, México vivió una expansión significativa de la industria, especialmente en minería, textiles y petróleo. Se modernizaron ciudades como Ciudad de México con la construcción de grandes edificios, avenidas y parques. El gobierno de Díaz favoreció la entrada de capital extranjero, especialmente de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, en sectores clave como la minería, los ferrocarriles y la agricultura. El despojo de tierras de comunidades indígenas. Gran parte del proceso económico se logró mediante el despojo de tierras a los campesinos, comunidades indígenas, lo que provocó grandes tensiones sociales. Díaz restauró un régimen de represión política y censura. Los opositores eran perseguidos, encarcelados o exiliados de la falta de derechos laborales. Los trabajadores, especialmente en el campo y en las fábricas, sufrían condiciones de explotación y carecían de derechos laborales, lo que generó tensiones que más tarde desembocarían en la Revolución Mexicana. El Porfiriato dejó un legado de modernización económica, especialmente en el desarrollo de la infraestructura y el crecimiento de las exportaciones, como el petróleo, la minería y productos agrícolas. La expansión de los ferrocarriles y las comunicaciones ayudó a integrar el territorio nacional y a conectar mejor a México con el resto del mundo. El Porfiriato dejó un legado de modernización económica, especialmente en el desarrollo de la infraestructura y el crecimiento de las exportaciones como el petróleo, la minería, los productos agrícolas. La expansión de los ferrocarriles y la comunicación ayudó a integrar el territorio nacional y conectar mejor a México con el resto del mundo. A pesar del progreso económico, la falta de libertades políticas, la represión de opositores y la ausencia de democracia, el gobierno de Díaz contribuyó a un creciente malestar entre los lectores que buscaban un cambio.